nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? Sí, Presidenta. Un documento, una solicitud de audiencia de la Red Nacional de Mujeres por la Pesca Artesanal de Chile, quienes quieren venir a exponer sobre sus demandas a la Comisión de Mujeres del Senado. Presidenta, usted más Muy adelante bien, a lo mejor... podemos ponernos de acuerdo porque están solicitando, se ha formado una red a nivel nacional de mujeres pescadoras, que es muy bueno porque tienen demandas bien específicas. Así es que veamos ahí, de acuerdo a los temas que tenemos, el calendario, y las recibimos. Entonces, hoy día la sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio. ¿Está también el papá, don Fabián Alcaíno, fuera, que podríamos hacerlo pasar, por favor? Sí. Y hoy día vamos a escuchar para este tema a la directora del Centro de Derechos Humanos, profesora, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, nuestra querida, estimada doctora Lidia Casas. Tiene la palabra, Lidia. Muy buenos días, presidentas, senadores, senadoras aquí presentes y otras autoridades. Creo que es muy importante hacer una mención a este proyecto de ley. Primero, quiero señalar que este proyecto parte de la base de conceptualizar la violencia en contra de las mujeres como una forma de violencia de género. Creo que debe ser, y es así señalado, es entendida como la muerte de una mujer por solo serlo. Y cuestión que, por supuesto, este proyecto de ley lo expresa con mucha claridad. Yo quiero recalcar que este concepto proviene del desarrollo del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y nos indica que a la base de la violencia de género está la discriminación y la desigualdad. Creo que es muy importante, dado que hay muchas confusiones de lo que significa género entre nuestra comunidad, ¿qué vamos a entender por esto? Y por ello me parece útil entender que esta se refiere a una violencia distinta respecto a la que se dirige en contra de los hombres, o bien, siendo similar, afecta en forma desproporcionada a las mujeres. Y para este efecto yo quiero ejemplificar. Así, por ejemplo, la violencia sexual en contexto de tortura o el desnudar a las mujeres en procedimientos policiales es una forma de violencia que solo le ocurre o mayoritariamente a mujeres. Esto lo hemos vivido no solamente bajo la dictadura, sino también en momentos lamentablemente, de democracia. O formas de violencia que les afectan desproporcionadamente a las mujeres. Así, por ejemplo, matar en el contexto de relaciones afectivas es una situación que afecta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, se advierte la unidireccionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien comete estas muertes son generalmente varones en contra de mujeres. Pero además hay una desproporción entre las mujeres que matan y los hombres en el contexto de relaciones de pareja u otras circunstancias. Eso es absolutamente evidente cuando uno comienza a mirar las cifras de homicidios, las cifras de femicidios y compara cuando las mujeres son perpetradoras de asesinato. Yo quiero recordar aquí 3 elementos que aparecen sustantivos a esta moción parlamentaria, en donde distingue por distintos tipos de femicidio, particularmente 3. El femicidio íntimo, que corresponde a los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar o afectiva. El femicidio no íntimo, que es el asesinato cometido por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares o afectivas y que frecuentemente involucran un ataque sexual previo. Y el femicidio por conexión, que hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas en la línea de fuego de un hombre tratando de matar a una mujer, que es el caso de mujeres parientes, niñas u otras,
mujeres que trataron de intervenir o simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida. Quiero destacar aquí, si bien no está presente en este proyecto de ley, lo que yo puedo denominar también femicidio por castigo. Cuando quien mata hace a otros miembros de la familia para castigar a la mujer. Estas tres figuras que aparecen en este proyecto de ley están recogidas en cuerpos normativos de otros países, especialmente en razón de mujeres asesinadas cuyos homicidios deben ser de máxima preocupación en las causas subyacentes al mismo. El caso más emblemático, quiero señalar claramente, es el caso de Ciudad de Juárez, en la Ciudad de México, en México, donde la mayoría de estas mujeres han sido primero secuestradas y luego mutiladas y arrojadas o dejadas, digamos, en el desierto. Pero nosotras tampoco como país y como sociedad no hemos estado exentas de ese tipo de muertes. Yo creo que nosotros pocas veces reflexionamos, por ejemplo, de la muerte de mujeres que fueron en Pozo Almonte. Esa es una experiencia cruda, real, de mujeres mujeres jóvenes que fueron secuestradas por un violador y un asesinato serial, que sin embargo nuestras autoridades no fueron capaces de advertir y simplemente respondieron a partir de los estereotipos. Los mismos estereotipos que se encuentran y que nosotros sentimos que son de otros países, de otras culturas. Sin embargo, están igualmente presentes en nuestro caso. La única razón por la cual los crímenes de Pozo Almonte se conocieron fue porque una de las víctimas finalmente logró escapar. Aquí hay que entender el contexto en que las mujeres mueren en nuestro país. Y uno puede pensar que las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres, históricamente quiero decir, han estado exclusivamente centradas en los femicidios íntimos y específicamente la muerte de mujeres en manos de sus parejas, sean convivientes o cónyuges o exparejas, es decir, en relación a un contexto familiar. Un número de casos que se produce no está recogido en la norma del artículo 390 del Código Penal y por ello el propósito de este proyecto, lo cual se refleja en el dispar registro de mujeres que son asesinadas en Chile. Y como hemos señalado tanto en nuestro informe anual sobre derechos humanos en Chile 2018, que puede descargarse para todos los que están aquí desde la web, pero que además dejo una minuta para todos respecto a algunos datos que aquí traigo, es que uno se empieza a mirar entre los distintos tipos de registro, hay una cierta discordancia. Efectivamente, entre los registros que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SNAMEG, los datos recogidos por el Ministerio Público y por una de las principales organizaciones que vela por la protección de los derechos de las mujeres en el marco de la violencia contra las mismas, advertimos esa discusión y que obedece precisamente a la existencia de un tipo penal como el 390, que solo se refiere a la muerte de mujeres en su contexto familiar. Ustedes podrán encontrar en la minuta estas relaciones, digamos, desde el distintos tipos de relaciones de mujeres que han sido muertas desde el año 2010 al 2017, donde están los cónyuges, los excónyuges, convivientes, exconvivientes, una pareja, así establecido, digamos, muchas veces en la prensa. Las relaciones afectivas, que típicamente pueden ser el pololeo, los noviazgos y las relaciones casuales. Por ejemplo, cuando se trata de trabajadoras sexuales y como alguna literatura feminista las denomina sexoservidoras, como Marta Lamas. Yo creo que hay un elemento que no está presente muchas veces en nuestro análisis. Afortunadamente, aquí tenemos senadoras de distintas zonas del país y que las tasas de mujeres asesinadas no son similares a lo largo del territorio nacional. Si uno mira, evidentemente, en números absolutos, lo que va a advertir es que tendemos a pensar que la mayoría está concentrado en la región metropolitana. Efectivamente, teniendo la mayor parte de población en 3 grandes ciudades, como es Santiago, Valparaíso y Concepción, los números absolutos van a dar cuenta de este fenómeno.
Sin embargo, uno debe mirar las tasas de muertes de mujeres por 100.000 habitantes. Y ahí me parece que es absolutamente relevante mirar dónde estas tasas se encuentran. Gráfico que ustedes van a poder encontrar en la página número 3. Si uno mira los datos del año 2017, ustedes van a advertir que los mayores números se encuentran en la región 10ª, la 11ª y también en alguna medida la 12ª y también con mayor número, digamos, de tasa entre la 14ª. Ahora, los números pueden ser, uno tendría que mirar las curvas a más largo plazo para establecer el número de regiones. Pero lo que indica esto es que tiende a haber una relación o cierto tipo de relación con formas de violencia extrema en contra de mujeres en ciertas zonas del país. Los últimos estudios sobre prevalencia en violencia en contra de las mujeres en Chile datan lamentablemente del año 2009. Fueron una serie de datos y encuestas que se realizó por encargo del Servicio Nacional de la Mujer en su época y que usaba una encuesta que hacía nuestros datos comparables con los de la Organización Mundial de la Salud, que habían realizado una serie de estudios en diversos países. ¿Qué elementos trae, digamos, esos datos que son relevantes? Que ciertas regiones del sur del país, lo que uno podía advertir es altos niveles de violencia que experimentan mujeres mayores de 15 años a lo largo de su vida. Esta es una encuesta que fue realizada representativamente de mujeres hasta los 65 años, con violencia sexual y formas de violencia extrema en el sur del país. Por lo tanto, uno tiene que mirar los datos y las políticas públicas que no pueden ser necesariamente desarrolladas de la misma manera desde una visión centralista, que no mira las condiciones regionales, las condiciones de condición urbano y condición rural, porque el acceso a las políticas públicas también es dispar a lo largo de nuestro territorio. Y si bien uno vuelve a mostrar, digamos, quiénes son estas relaciones de convivencia, en nuestro informe, y así lo indica una tabla que aparece con el número 19 en la página 4, que quiénes son entre las sentencias que nosotros revisamos desde 2017, esa es parte de nuestra investigación para el informe anual 2018, de haber revisado 48 sentencias dictadas en el 2017 por el delito de femicidio. Es el universo completo de sentencias que fueron dictadas ese año. Uno puede advertir que la convivencia y los exconvivientes son el mayor número de perpetradores. Sin embargo, este dato que puede causar como alarma respecto del tipo de familia, uno tiene que más bien leerlo a la luz, digamos, del desarrollo sobre las convivencias en Chile y la baja de la nupcialidad. Pero también uno tiene que pensar que de estas 48 sentencias que fueron dictadas por tribunales, no todas de ellas, algunos en garantía porque están en procesos, digamos, de simplificado o abreviado y otros en tribunales orales en lo penal, no todas ellas fueron delitos consumados. Y tenemos distintos, como ve en la tabla número 20, estos 48, que tenemos distintos tipos de imputaciones por consumado, frustrado y tentado. Y uno puede advertir precisamente en esa tabla es las distintas hipótesis que se dan, ya sea muertes directas a mujeres y también muertes que están en conexión con aquellas personas que han defendido a esas mujeres. Ustedes van, y esto por lo tanto esta tabla es relevante para pensar si es que este proyecto va a responder a todas las necesidades. En esto quiero decir que ustedes están cumpliendo una labor fundamental. Las obligaciones del derecho internacional son asegurar todo tipo de que las mujeres vivan una vida libre de violencia, donde deben actuar los tres poderes del Estado. Ustedes son uno de ellos. Tienen que desarrollar legislación acorde y adecuada al derecho internacional. Pero ustedes no ponen en práctica
esas leyes, los ponen en práctica, las implementan otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, y todo el aparato del Estado de gobierno que tiene que desarrollar política pública. ¿Por qué me refiero a este punto en particular? Porque esta norma, si bien amplía el tipo penal, el alcance de las relaciones, no va a resolver alguno de los problemas que este mismo cuadro expresa. Si yo miro esta tabla número 20, yo voy a ver un número menor de delitos consumados. El problema de aplicación de la norma no va a estar, digamos, en que incluye a cabalidad, digamos, todas estas hipótesis, sino que va a ver cómo los tribunales van a empezar a interpretar. Y cuestión que voy a ir desarrollando más adelante, porque muchos de estos casos finalmente no terminan en condenas por delitos de femicidio frustrado, lamentablemente por lesiones menos graves o graves por las razones que voy a explicar más adelante. Este cuadro indica, si ustedes se fijan, en una persona que ha sido condenada por el delito de parricidio. Esto tiene íntima relación con otro elemento central de este proyecto, que es la denominación muerte a una mujer por razón de su género. Y esta es una condición absolutamente aceptada y relevante. ¿Y por qué lo señalo? Porque aquí lo que tenemos también es nuevas formas de violencia que escapan más allá de las mujeres. Las mujeres en tanto, comillas, sexo biológico. Porque también afecta a mujeres trans incluso en sus relaciones de pareja. Durante este mismo año de estudio se condenó a un hombre por parricidio. El Ministerio Público había imputado por femicidio consumado y era el parricidio en contra de su conviviente trans. ¿Cuál es lo interesante de este caso? Es que el hombre 10 años antes había ya matado a su cónyuge y había sido condenado por este hecho. De esta manera, yo con esto quiero graficar precisamente cómo este proyecto de ley va a adecuarse, primero, a la ley de identidad de género y particularmente a la posibilidad de asegurar que aquellas mujeres trans también tengan un trato igualitario frente a la ley. La cuestión sobre la posibilidad de que exista femicidio en relaciones del mismo sexo es una cuestión que ha sido discutida judicialmente. Ha sido discutida primero bajo la ley de violencia intrafamiliar, en donde un conviviente trans femenino golpea en forma sistemática y periódica a su conviviente de sexo masculino. Este es un caso de un pueblito de la cuarta región para las senadoras de hacia el norte y que finalmente el tribunal aplica la norma de la ley 20.066 y se produce la discusión si las personas trans y las convivencias entre personas del mismo sexo podían estar cubiertas o no por la ley 20.066. Este es un caso que llega hasta la Corte Suprema y la que confirma la existencia de la aplicación de la ley 20.066. Pero cuando estamos en presencia, en verdad, de la discusión sobre el asesinato entre personas del mismo sexo, este ha sido también un caso relativamente reciente en la comuna de San Antonio. Aquí también el Ministerio Público intentó mostrar que había un femicidio y toda la discusión giró en torno a que la aplicación misma de la figura del femicidio solo era aplicable cuando quien perpetraba el asesinato era un varón. El punto es, ¿qué significa violencia de género? Y uno podría indagar un poco más para ver, digamos, que se trata en realidad de una violencia machista. Las relaciones entre personas del mismo sexo pueden estar y tener formas de violencia similares a las que tienen las parejas heterosexuales, con distintos grados de prevalencia o incidencia en su magnitud, pero igualmente en este punto. Así,
Finalmente, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, en el caso de San Antonio, lo que hacen es condenar por el delito de parricidio y que finalmente la Corte de Apelaciones recalifica por el delito de homicidio. Entonces, aquí es importante reconocer no solamente en lo simbólico, sino que también en el alcance de la norma para proteger a otras personas. Y en eso quiero señalar que estoy un tanto en desacuerdo con el profesor Alex Van Wiesel, que señala que el perpetrador solo podría ser un hombre. Efectivamente, yo creo que voy a hacer una opinión absolutamente minoritaria en esto, pero me parece, digamos, acertado pensar que en ciertos contextos, cuando se da el sometimiento, cuando se da la subordinación y violencia sistémica, estamos frente a una violencia machista, independiente de quien la realice sea una mujer. Ahora, aquí lo que tenemos es que nuestro artículo 390 bis señala que siempre se tendrá por concurrente la razón de género cuando el femicidio fuere perpetrado en cualquiera de las circunstancias señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21 del artículo 12. Es decir, una suerte, todas las posibilidades de agravante o la mayoría de ellas señaladas en ese artículo. Si bien, como dije, la modificación busca darle mayor alcance al tipo penal, su eficacia, tal como he señalado, dependerá de la forma en que los casos de delitos frustrados son entendidos por los tribunales. Los resultados de nuestro estudio, es decir, el análisis de 48 sentencias, demuestran que la mayoría de ellos terminan con condenas por delitos de menor gravedad. Y esto es relevante. Por lo tanto, para no pensar que simplemente una modificación normativa va a dar respuesta adecuada a todos los problemas. Pues la razón de esta significará que los casos que reciban los jueces van a darle una lectura distinta a partir de la discusión doctrinal. Cuando los jueces y juezas se enfrentan a estos delitos, las líneas de defensa, y esto es importante, giran alrededor si es posible considerar que los delitos tentados o frustrados cabe el dolo eventual, o solo si es posible a partir del dolo directo. En muchos casos, la defensa señala que no hubo ánimo de matar, sino solo de lesionar. Y quizás el caso más paradigmático que nos aparece en estas sentencias es de un perpetrador aquí en Santiago, quien propinó diversas heridas con cuchilladas a una mujer mientras ella estaba acostada. Pero en su defensa el hombre alegó que él sabía cómo matar. Y si no lo hizo fue porque no quiso matarla, sino solo lesionarla. Así el hombre solamente quedó condenada por lesiones graves. Por lo tanto, el espíritu de esta norma resuelve una parte del problema, insisto, el alcance del tipo penal, pero no necesariamente los problemas de interpretación y de aplicación de la norma. Me parece que es interesante quizás, pero para otra materia de discusión, que los profesores Fernando Londoño y Juan Pablo Mañalich, de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Chile, respectivamente, se han planteado sobre estos temas. Respecto al artículo 390 ter, considera 5 hipótesis para la agravación del delito en consideración del contexto en que esto ocurre. Haber sido la víctima cónyuge o conviviente o haber tenido una relación de pareja con el autor, habiendo existido o no convivencia. La convivencia ha sido materia de discusión hasta ahora en el artículo 390, donde la defensa lo que logra establecer que en realidad no existe convivencia entre estas personas. Segunda, estar la víctima en estado de embarazo, ser la víctima menor de edad o mayor de 60, tener la víctima relación de parentesco consanguíneo hasta el 4º grado colateral con el autor y haberse cometido el hecho en presencia de descendientes menores de edad de la víctima. Primero, yo creo que es importante
haber expresado claramente la idea de que existe una agravación de la conducta a partir incluso de situaciones donde no hay convivencia. ¿Por qué? Porque hay una relación de cercanía, hay una relación de confianza, de proximidad, que le permite muchas veces al perpetrador acercarse a la víctima de una manera distinta, que no lo haría si fuese un extraño. Y esta norma lo que hace es resolver el problema señalado sobre la acreditación claramente de la convivencia. Respecto a la segunda circunstancia, estar la víctima en estado de embarazo, esta es una agravante relevante y que puede significar no solo respecto del delito de femicidio frustrado, pues la mayor parte de las investigaciones sobre violencia contra las mujeres indican una mayor incidencia de violencia en contextos en que hay un embarazo. Por lo tanto, es importante mantener esta disposición. La circunstancia tercera, ser la víctima menor de edad o mayor de 60 años, a mi juicio debe ser problematizada. Y quiero poner acento en ese punto. Respecto a las mujeres que son asesinadas bajo la lógica del 390 de la cuarta edad. ¿Y por qué debe ser tratada con mayor cuidado? Si uno mira el tipo de datos que aparece tanto en la prensa y que uno puede sistematizar, existe una línea de casos asociados de ponerle fin a la vida por parte del cónyuge que cuida y que ante la imposibilidad de seguir cuidando a su pareja, por ejemplo, que tenga Alzheimer, busca poner fin a la vida de ambos. Es posible que un hombre no sobreviva y por lo tanto el contexto es lo que nos debe convocar a pensar la edad de mayor de 60 años. Yo sé que también esto es absolutamente impopular, señora presidenta, señora senadora, pero me parece que es de alta relevancia considerar que hay contextos que son aplicables la norma porque en concreto aparecen subsumidas. Sin embargo, las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, particularmente la cuarta edad, cuando no hay un sistema de apoyos eficaces y cuando las personas se encuentran en una situación de desamparo donde se preguntan, ¿quién cuidará al otro?, uno debe tener cautela. En segundo lugar, me parece que además es relevante considerar que en algunos de ellos sí se puede dar la violencia machista. No estoy diciendo lo contrario. Tampoco estoy diciendo por qué las mujeres no matan a sus cónyuges más viejos. Y yo creo que hay una explicación. Este es un debate que he tenido con mis colegas de la Red Chilena contra la Violencia. Y es que las mujeres estamos socializadas para cuidar. Y de esa manera constantemente nos damos por el otro, no importando cuánto eso signifique para nosotras. Y la última que me parece de absolutamente relevancia y que sí debe estar establecido en este delito y eventualmente en otros también, en los delitos de lesiones o amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar, es la atenuante de la irreprochable conducta anterior. ¿Por qué es relevante esto? Y la inadmisibilidad de esta atenuante, en virtud de la introducción de un enunciado que es del todo pertinente, que señala, tampoco podrá atenuarse la pena en virtud de la circunstancia contemplada en el artículo 11, número 6, cuando existan indicios suficientes que con anterioridad al femicidio el autor incurrió en conductas que pueden estimarse como ejercicio reiterado de violencia física o psíquica de la víctima, sobre otras mujeres o sobre los descendientes menores de edad de una mujer. Esta modificación se aparta de la aplicación formalista de circunstancias atenuantes del artículo 11, número 6, que se ha dado una larga discusión, por cierto, en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en que podría considerarse cierto homicidas con irreprochable conducta anterior, habiendo sido autores de sistemáticas torturas en contra de hombres y mujeres y niños. ¿Por qué es relevante esta? Si deben o no
considerarse las anotaciones prontuariales. El grueso de los casos de violencia de pareja no llegan a una sentencia condenatoria. Y por lo tanto, si solamente consideramos el registro prontuarial, de todas maneras, digamos, vamos a tener a personas que cuyas penas no van a ser agravadas. Ahora, no es, y de la forma en que está aquí planteada, eso no significa, digamos, que haya una total inadmisibilidad a lo 11 número 6, porque se tendrá que establecer en el curso del proceso que hay indicios suficientes de haber sufrido la mujer formas de violencia, digamos, sistemática. Nuevamente quiero volver a los femicidios, y nuestro estudio indica que en los casos de femicidio íntimo, solo una proporción menor de mujeres había denunciado a sus victimarios. 36 de las 48 sentencias analizadas, los imputados no presentaban antecedentes en el sistema de justicia. Esto es muy relevante, ya sea en sede penal o de familia, por violencia intrafamiliar. De allí que sea absolutamente relevante el trabajo investigativo que haga el Ministerio Público, ya que no todo siempre puede especificarse en la ley. 13 de 48 perpetradores solo presentaban antecedentes por delitos de violencia intrafamiliar anteriores al femicidio. 6 tenían antecedentes y o condenas por delitos distintos a violencia intrafamiliar, con condenas delitos anteriores, tanto en violencia intrafamiliar y otros, y solo 1 registraba causa en los tribunales de familia en violencia intrafamiliar. Con ello, quiero señalar, digamos, que este proyecto tiene innumerables aciertos, como abre el alcance del tipo penal, se refiere a circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, tanto para atenuar como para agravar la pena, pero también pido, digamos, cierto tipo de menos exitismo, porque el éxito de una norma no depende solo del legislador, depende de un conjunto de otros operadores del sistema judicial. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doctora Lidia Casa, por esta exposición, que por cierto nos llena de complejidades. Nos amplía el ámbito de alcance del proyecto que estamos, por cierto, debatiendo. Yo quisiera entregar la palabra a las colegas para consultas. Sí, senadora Aravena, que le damos la bienvenida. Feliz de que se haya recuperado. Gracias, senadora. Darle las gracias por su excelente exposición. Y solo una reflexión. Tú planteaste el tema de las políticas públicas vinculadas a la prevención y cómo nos enfocamos por regiones, porque evidentemente, si bien esto no es un histórico de 10 años, yo coincido plenamente, siendo de la región de la Araucanía, aquí salimos favorecidos, pero en la realidad hay situaciones culturales, históricas, una ruralidad que evidentemente también implica ciertas conductas que hoy día están muy vinculadas a la violencia de género, y yo creo que independiente que no es un tema de este proyecto de ley, igual es bueno profundizarlo, porque claramente políticas nacionales que no dan cuenta de la realidad de cada región hacen que justamente situaciones, por ejemplo, como la que ocurrieron este fin de semana, 2 femicidios y no son en Santiago, digamos, son en regiones. Y por otro lado, también hacernos cargo de la situación que tú planteas de la cuarta edad. Yo creo que ahí hay un tema que debiéramos abordar con mayor profundidad, porque efectivamente hay una cosa nuevamente cultural que hace que es más fácil comprender y aceptar el cuidado, ¿cierto?, de una mujer y su cónyuge en condición de postrado o de dificultades, digamos, producto de su edad, pero es probable que no nos estemos haciendo cargo con esta ley de hacer el punto respecto de una situación que es una realidad y que no solamente se da en condiciones de cónyuge. Ojo con eso, yo creo que ahí hay un tema que habría que abordar, que es estos hijos hombres que muchas veces tienen que hacerse cargo de sus madres y que hemos visto varios casos, digamos, en donde cuando ella no es capaz de movilizarse terminan situaciones bien complejas que no están en ninguna parte tipificadas como femicidio, pero que al no estar cuidadas y más bien ni siquiera posible alimentarse, trasladarse, moverse, han fallecido por descuido, y que pudiera uno pensar también que pudieran estar incorporadas
en parte de esta normativa. Así que darle las gracias nuevamente a la profesora porque creo que nos deja, como dice la presidenta, un espacio de análisis que quizás no habíamos abordado y que yo creo que necesariamente hay que hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna? Senadora Allende. Yo creo que la profesora, aparte de saludarla y agradecerle su exposición, entiende perfectamente la motivación original que tuvo este proyecto, digamos, y obviamente que a todos nos conmovió el asesinato de Gabriela y sentimos que tenemos que reaccionar. El intento nuestro es tratar de generar la mejor legislación posible. La ley no resuelve estos casos, es un tema muchísimo más complejo que tiene que ver con la socialización desde muy temprana edad y una serie de valores educacionales y familiares y en fin. Pero obviamente es un instrumento legal que es disuasivo o que uno intenta, ya sea preventivamente o sancionatoriamente. Entonces, aquí hay 2, 3 temas bien interesantes que le hemos tratado de generar una respuesta, digamos. Nosotros tenemos asociados, y enhorabuena, logramos, que nos costó harto, me acuerdo con la senadora Muñoz, cuánto impulsamos para que se reconociera el femicidio. Nuestro primer intento fracasamos, no se quería reconocer, siempre se hablaba del homicidio, el parricidio, pero no había una buena disposición. Finalmente logramos tener un delito, digamos, caratulado como femicidio, pero que tiene obviamente la connotación de que tiene que haber tenido una relación, ya sea actual o ex. En algún caso, incluso nosotros incorporamos también pololeo, que no se formalizara, pero que era importante, no el mismo techo necesariamente. Pero entonces estamos dando un paso más grande, que es decir, bueno, pero hay una violencia de género. Y yo creo que eso es lo que necesitamos profundizar. ¿Qué queremos precisar cuando decimos que hay una violencia de género? Que no se confunda o que puede a veces también tener límites difusos en relación a la ley antidiscriminación, ley Zamudio, en fin, buscar el que no se nos mezcle y que seamos efectivos en qué estamos pretendiendo decir, por un lado. Y por otro lado, qué es lo que ocurre cuando nosotros ponemos agravantes. La profesora nos analizó los agravantes y algunos son entendibles e importantes, y estamos de acuerdo. Otros a uno le merecen cierta duda. Yo entiendo que los mayores de 60 años viven una realidad, pero también yo no sé por qué, porque lo dije la otra vez, bueno, yo no sé si necesariamente es más grave que sea mujer o un hombre de repente porque tiene 60 años. O sea, es difícil cuando uno ya trata de hilar más fino estas condiciones agravantes, porque la verdad es que, claro, el que haya tenido una relación se entiende. El que tenga un estado de embarazo, obviamente que puede agravarlo, eso lo entiendo. El que sea menor de edad o mayor de 60, como digo, yo lo tendría también más cuidado, porque no se entiende tan necesariamente bien. La relación de parentesco consanguíneo hasta el 4º grado colateral, la verdad es que me pierdo qué quiere decir 4º año colateral, pero entiendo que ya son como cuñados o algo así bastante más lejanos. Entonces sería interesante tener más especificidad a ese respecto, digamos. Pero a lo que voy es que nos ha saltado la duda, la presidenta lo podrá explicar bien, si nosotros por tratar de tener claridad de que existe un femicidio que es por razones de género, que es distinto al femicidio solamente por el hecho de haber tenido una convivencia íntima, que es diferente, digamos, logramos restablecer bien en el proyecto de ley de tal manera que aborde ambas situaciones. O sea, el femicidio donde existe, por decirlo así de una manera más amplia, la convivencia, cualquiera que sean las características de esta, digamos, mismo techo o no el mismo techo, pololeo, no importa, y el hecho de que sea por razones de género. Entonces, yo le pediría si nos ayuda a cómo ve esto, porque yo siento que es bastante amplio y que nosotros tenemos que ponerle un cierto parámetro para poder orientar mejor, digamos, lo que sería ya propiamente no la discusión teórica o legislativa, sino la aplicación concreta, que es lo que estamos entendiendo entonces por un femicidio por razones de género. Gracias, senadora Allende. Yo quisiera hacer una consulta en la línea que señaló la senadora, porque estamos en un debate en general y particular del proyecto. Fue incluso anunciada la suma urgencia en sala y tenemos algunas dudas, compartiendo completamente la orientación del proyecto. La duda que yo tengo, en primer lugar, es que si es necesario eliminar el inciso segundo del 390,
donde queda muy claramente establecido lo que es el femicidio íntimo y es lo que queremos ampliar. Esto básicamente porque los operadores de justicia ya saben cómo aplicar aquello y si lo desdibujamos como lo hace el proyecto en el inciso 390 ter, en el femicidio agravado, porque si podemos leer bien el numeral 1 de los agravantes, es el femicidio íntimo. Entonces, yo creo que si quedara así la norma para aplicar lo que ya los operadores de justicia aplican, cuando sucede el asesinato entre cónyuges, excónyuges, convivientes, yo creo que llevaríamos quizás a un retroceso en la aplicación de este femicidio, de este tipo de femicidio. Entonces, yo de verdad creo que deberíamos recuperar el inciso segundo del 390 y, por cierto, el 390 bis, donde se consagra el concepto de femicidio más ampliado por razones de género, dejarlo mucho más nítido, dado que las circunstancias que concurren para que suceda un femicidio por razones de género deberían ser, y en la misma línea que usted ha planteado, doctora Lidia, deberían ser súper nítidas, justamente pensando en la operatoria de la justicia, o sea, cómo van a actuar los jueces. Entonces ahí yo creo que invocar todos esos numerales del artículo 12 del Código Penal puede ser una lectura compleja para los jueces, sobre todo que muchos jueces y juezas no están formados todavía, muchos sí ya, no están formados en una doctrina de género. Entonces, para ir tratando, como usted es una persona que cuesta encontrarla, nos gustaría mucho que nos hiciera el aporte y dada su sabiduría, poder ir ordenando, como dice la senadora Allende, ir ordenando el concepto de cómo vamos a consagrar el femicidio por razones de género. Entonces, yo creo que, en mi opinión, deberíamos mantener el femicidio íntimo y en un segundo artículo, por cierto, consagrar nítidamente el femicidio cuando concurren situaciones de género por su condición de mujer. Y quizás ahí poner un elemento como agravante, porque me da la impresión, como no somos abogadas, bueno, aquí casi pasa ninguna, no comprendo bien cuál es el castigo al femicidio por razones de género, si es idéntico o es menor al del femicidio íntimo que está consagrado en el 390, ese inciso segundo. Porque habla de cuando es femicidio por razones de género, dice que con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. No sé si es menor que es simple este castigo o es calificado. Eso es lo que no comprendo. Entonces, si es simple, y hay dos tipos de femicidio, uno simple que sería el de género y uno calificado que sería el de parricidio, femicidio-parricidio, quizás ahí podrían entrar agravantes, pero vinculados a una situación de género, porque ya tenemos todas las agravantes en el femicidio-parricidio, digamos. Entonces, eso un poco lo que, y por cierto, de acuerdo en el tema de las atenuantes que hay que ir avanzando, que no hemos podido hasta ahora, y como decía la senadora Allende, intentamos el 2005 incorporar todos estos elementos, ampliar el concepto de femicidio, incluso presentamos un proyecto paralelo para que se castigara el femicidio en el pololeo o en las relaciones circunstanciales, no fue posible, eso es otra la cultura hoy día que hay en el país. Pero sí estar de acuerdo en insistir en el número 5, en la atenuante 5, que por ofuscación, razones, cierto, de celo, y también, por cierto, en la reprochable conducta anterior. Pero lo más complejo, en mi opinión, es que de qué manera dejamos una ley nueva que amplíe el concepto de femicidio, que sea nítida, clara, que tenga, que los operadores de justicia sepan cuándo hay un femicidio por razones de género, dejarla lo más explícita posible en la ley, no invocando solo numerales que son bien confusos. Entonces eso, y además el femicidio, la figura del femicidio agravado, yo creo que enturbia más la operación que la ayuda, porque el femicidio agravado, en mi opinión, está consagrado ya en el femicidio íntimo. Y quizás cuando un femicidio por razones de género hay que agravarlo, podríamos incorporar elementos agravantes, pero en este ordenamiento es complejo. Y por último, ¿de qué manera incorporamos? Yo encuentro razón que en toda relación humana hay relaciones de poder que subordinan, el que tiene más poder subordina al más débil, y en esto hay distintas opiniones, Yo he conversado con distintas
personas. Algunas señalan que en una relación digamos, igual, de sexos iguales, no habrían estas relaciones de poder, y cuando sucede en una relación lésbica o homosexual, o sucede un asesinato a la mujer, ahí no habría un asesinato por razón de género. Entonces, creo que eso es importante resolverlo, porque en el artículo 390 bis de la propuesta, ahí tenemos: será castigado como autor de femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo al presidio perpetuo el que, o nos han dicho incluso hay que poner el varón que. Entonces ahí habría quién es el perpetrador, es donde quizás también tendríamos que incorporar esta dimensión que usted señala, que yo la comparto, porque incluso en el proyecto de ley que estamos viendo en la Comisión de Derechos Humanos de los Nonatos, hemos tenido el resguardo, también respaldado y promovido por la propia subsecretaria de Derechos Humanos, en el sentido de que quién es el que tiene que autorizar el registro del nonato en este registro que se está creando. Y nosotros hemos dicho la mujer gestante. Hemos cambiado por la persona gestante, pensando que puede haber, ¿cierto?, una mujer con identidad de género hombre que se embarace y geste un hijo y este muera. Entonces, creo que estamos en una situación de ampliación también de quiénes son las personas a las que vamos a incorporar en la ley como sujetos de asesinato, de femicidio. Entonces, creo que es un elemento nuevo que se va a incorporar al debate también de este proyecto. Pero en lo que estamos, y hemos estado enfrascados y que tenemos que tener respuestas como rápidas, pero también en esto vamos a tener que la dimensión regional también, no sé cómo la podemos plasmar, yo creo que indicando alguna forma de registro, no sé, se me ocurre alguna forma de registro más visible, porque en las regiones, incluso en las provincias, en sectores rurales, las mujeres no denuncian. Y ahí tenemos una cifra negra que es muy difícil capturar. Entonces, eso son todas las complejidades, que son pocas, pero son pocas, sí. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Voy frente a la primera de la senadora Aranea sobre la reflexión en política pública y la centralización. Yo creo que esto da literalmente que esta comisión en algún momento realice una reunión especial, que convoque a una reunión especial para mirar cómo se desarrollan las políticas en violencia contra la mujer. O sea, fue un avance que se crearan centros de violencia contra las mujeres, pero solamente tenemos 3 a lo largo del país: Santiago, Concepción y Valparaíso. Del todo insuficiente para los problemas de violencia que nos aquejan como sociedad, y además están enfocados exclusivamente en mujeres adultas. Y ahí hay una discusión que debe ser relevante. ¿Quién debería ser el órgano, en realidad, o el servicio público que debería mirar la violencia sexual en marco de relaciones íntimas con niñas? Estoy hablando con menores de 18 años. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión. En particular, yo me detuve en la idea de los mayores de 60 años. Yo tiendo a concordar con la senadora Allende, porque debería ser más particularmente grave una muerte de una mujer mayor de 60 años, y puede ser el contexto. Ese contexto, sin embargo, debería estar respondido o agravado en virtud de cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 12. Entonces, si bien señalo eso respecto a los mayores de 60 años y donde uno tiene que mirar el contexto en que se produce el delito, la discusión no sería menor si aquí además estuviera la defensora de la niñez respecto de las niñas menores de edad, digamos, cómo ese agravante está en tanto menores de edad y mayores de 60. Una preocupación que yo creo que deberíamos considerar para efectos de la edad que aquí se establece es que muchas de estas jóvenes son asesinadas también por parte de sus parejas también menores de edad. Y por lo tanto, la posibilidad de tener un presidio perpetuo
o de una cantidad de años muy importante recluido, yo creo que no da cuenta de un fenómeno y solo busca responder de una forma pública frente a un fenómeno, pero no frente a las causas subyacentes. Yo quiero entender que un joven menor de 18 años que tiene conflictos con la ley requiere un sinnúmero de ayuda. Y también voy a entender que hay la posibilidad de rehabilitación. Muchos de estos fenómenos de violencia extrema también están relacionados con consumo de alcohol y droga en un número muy relevante. Y por lo tanto, violencia contra las mujeres, no estoy diciendo que todo alcohólico, que toda persona drogadicta cometa estos delitos, pero ciertamente, si yo reviso los datos, hay elementos fuertes para considerar el consumo problemático. Entonces, en menores, en niñas menores de 18 años, nuevamente tenemos que considerar la edad de los perpetradores. Y a mí se me cruza, digamos, que vamos y podemos tener en donde va a haber un conflicto entre la ley de responsabilidad penal juvenil, por una parte, y una norma que está buscando el máximo de pena, sin considerar los elementos de rehabilitación para aquellos jóvenes. Y sobre las mujeres mayores, claramente está el elemento de socialización. Pero insisto, yo creo que los elementos de contexto en que se dan pueden ser resueltos en virtud del artículo 12, sin necesidad de tener un numeral aquí distinto. Y a mí me parece adecuado la existencia de, y con claridad, que sea un femicidio íntimo en que se establezcan en la primera parte los tres elementos, con cónyuge, conviviente o relaciones afectivas, digamos, de dejarlo con mucha claridad. Y en la segunda parte, razones, digamos, femicidio en razón del género, pudiendo realmente sacarse al menos uno de los elementos que aquí está señalado en el 390 ter. En estar la víctima en estado de embarazo, lo pensé, y pudiera haber un concurso de delitos. Ahora, el delito de aborto, eventualmente si aquí hubo dolo, y pudiera ser... y bajo estas hipótesis de que tuvo intención de matar, no tuvo intención de matar, podemos igualmente estar ante el delito preterintencional del artículo 343. Entonces, pudiera ser agravado porque no está, digamos, dentro de la lógica de las circunstancias agravantes de responsabilidad y haberse cometido el hecho en presencia de descendientes menores de edad en la víctima. Yo creo que este es un elemento distinto, igual que la del embarazo, pero con sus diferencias, con su especificidad, que es la idea en algunos casos de que los hijos quedan dañados de una forma irreparable. Una cosa muy fuerte seguramente es de saber que su padre, por ejemplo, mata a su madre, pero presenciarlo me parece que tiene un disvalor muy importante en la salud, la integridad de esos niños o esas niñas. Por lo tanto, podría ahí caber la posibilidad de incorporarlo porque no estaría en la nómina de las situaciones agravantes del 12. A mí me parece que colocar el pololeo en el de íntimo deja abierta, digamos, esa idea de femicidio íntimo, senadora. Yo creo que resuelve sin necesidad de estar aquí en presencia de este primer numeral del 393.3. O en 393, ¿era? 390 ter, eso es, no 3. Entonces, a mí me parece que es importante. La segunda, que tiene que estar definitivamente y que me parece aceptado, es el de la irreprochable conducta, lo quiero reiterar, y el del arrebato y obcecación. El arrebato y la obcecación es donde ahí se cuelan los múltiples estereotipos en la aplicación de la ley, y por lo tanto, además,
Lo paradojal es que quienes normalmente alegan arrebato y obcecación son los hombres. Uno de los casos más importantes es el de Ovalle, con un parricidio frustrado. Pero si uno lo considera a través de la igualdad meramente formal entre hombres y mujeres, uno tendría que decir que las mujeres podríamos matar por arrebato y obcecación ante la infidelidad, no una vez, sino que muchas veces. A modo de, digamos, de advertir el estereotipo, digamos, que cuando es aplicado de una mujer o respecto de que una mujer actuara de la manera similar, eso no sucede. La infidelidad masculina, para las mujeres, digamos, reaccionamos de una forma distinta que los hombres en general. Y respecto del 390 bis, senadora, yo creo que el quién mate, para su respuesta yo diría a quién mate, que es una norma genérica, que no tiene especificidad, dice es varón o si es mujer, y yo creo que la idea de el femicidio, por lo menos en la historia fidedigna de la ley, perfecto esta discusión, tiene que estar planteada sobre la condición de subordinación y sometimiento, para que haya un verdadero entendimiento respecto del femicidio íntimo, que es una condición básica que está a la base de esa muerte. Y la discusión sobre la razón de género y lo que señalaba la senadora, que ya se me olvidaba respecto de la ley Zamudio, una diferencia sustantiva entre una motivación por razones de género es que aquí uno tendría menos, creo yo, elementos que le permitan al juez tratar de indagar sobre la intención discriminatoria. Porque el problema es, como ustedes ya saben, tratar de establecer que la razón de una muerte dice relación con la condición, por ejemplo, sexual de una persona, poder establecer en verdad que yo la estoy matando porque es una mujer trans, y de alguna manera la norma, de alguna manera, al hablar de violencia de género, puede dar mayor claridad frente a la motivación. Si nosotros logramos establecer, por ejemplo, y particularmente en esta discusión, en que las personas de la diversidad sexual, de las sexualidades subordinadas, están expuestas a mayores niveles de violencia extrema. Y por lo tanto, si yo hablo e insisto en hablar, no es solamente violencia de género asociada a mujeres, sino también entendida como las que se relacionan con identidad, con orientación sexual. Quiero recordar que el artículo 12 es aplicable a todo tipo de delitos. Y yo creo que lo único que hace esta modificación del 390 sobre el tema de género y orientación sexual, o el artículo 12 sobre ley Zamudio, es especificar. Yo no sé cuánto hoy día los tribunales aplican la agravante del artículo número 12 frente a la ley Zamudio, porque el esfuerzo de parte de los fiscales, que ya en algunos casos es débil respecto a femicidio frustrado, también puede ser débil en esta materia. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, senadora Allende, en el sentido que esta es la apuesta del legislador para dar un mejor marco normativo. Y en eso me parece que es una propuesta acertada. Pero para resolver algunos de esos problemas, yo indicaría como esas 3 líneas o 4 líneas base. El quién o a quién mate, colocar las relaciones afectivas sin convivencia en el 390, sacar la edad como circunstancia agravante o calificada del 390 ter, que creo que ahí está, y ir limpiando, digamos, para hacer más fácil de aplicación una norma como esta y que además no tenga los otros problemas asociados a personas mayores y menores de edad. Y respecto de hijos, que me acuerdo, perdón, quién me lo planteó, senadora, una de las 3, creo,
Yo creo que ese es otro problema. Muchas veces las causas de violencia asociadas a mujeres mayores, están asociados también con problemas con hijos, con problemas de salud mental severos y con problemas de droga, dependencia de alcohol o droga. Y nuevamente volvemos al gran tema de la política pública. Muchas gracias, doctora Lidia Casa, por toda la información, el tiempo que nos ha entregado. Y, por cierto, vamos a quedar con muchos elementos para poder seguir considerando el proyecto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabemos que usted tiene poco tiempo, así que se puede retirar en el momento que usted decida. Muy bien, muy bien. Muy buena audiencia. Sí, 1 de julio, 30. El 1 de julio tenemos plazo para presentar indicaciones, así que tenemos harta tarea para la casa. Bueno, muchas gracias. Despedimos a la doctora Lidia Casa y vamos a pasar al proyecto de ley en relación a lo que han formulado los diputados. Sí, el protocolo contra el acoso sexual en el ámbito deportivo. Entonces están con nosotras la diputada señora Erika Olivera y el diputado Sebastián Keitel, autores del proyecto que vamos a seguir escuchando para poder tramitarlo. Vamos a despedir a la doctora y les doy la palabra. Quiero señalar a los colegas que hemos incorporado un tercer proyecto a la tabla, que creo que no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero sí es importante que lo podamos atender porque facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte. Creo que a muchas nos puede pasar. Entonces vamos a dar la palabra, no sé, a la diputada Erika Oliveira, al diputado entonces Sebastián Keitel. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a la senadora presente. Darle las gracias nuevamente por recibirnos por segunda vez. Hoy día creo que con un poquito más de tiempo. La otra vez ya sé que estaban terminando justo ese día la comisión, pero para nosotros es muy importante que nos puedan recibir para ojalá el pronto avance de este proyecto de ley y que a la larga creo que es muy importante porque hace muchos años, a través de nuestra experiencia junto a la Erika, creo que nos ha tocado vivir, nos ha tocado ver, escuchar muchas de estas problemáticas que hoy día estamos planteando en este proyecto. Bien rápidamente mi parte, quizás para contextualizar de qué se trata el proyecto, hice 6, 7 puntos que después de comentarlos o contarles, la Erika también va a profundizar un poquito más en lo que ha pasado en la actualidad, específicamente en algunos casos puntuales. En estos 6 o 7 puntos es más que nada comentarles de qué se trata el proyecto que modifica la misma ley del deporte y lo que regula hoy día también la Sociedad Anónima Deportivas Profesionales en relación a acoso, abuso sexual, discriminación y maltrato en las instituciones deportivas. Que lo que busca establece la obligación de contar con un protocolo que prevenga las conductas de acoso, abuso sexual, maltrato y discriminación. Creo que es muy importante y creo que se tocó en algún momento, no estábamos presentes justamente con la Erika, y creo que no es bueno mezclarlo con lo que están viendo justamente en el proyecto que están viendo actualmente, que el acoso, el abuso, la discriminación y el maltrato no es siempre contra la mujer. Yo creo que se da en todos los casos, pueden haber niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, hay maltrato, acoso, abuso entre los mismos funcionarios. Y creo que hoy día lo que siempre se escucha ante cualquier acusación es, no lo sabía, no sabía que se podía decir, no sabía que no se podía tocar, no sabía que... Entonces, al no contar con este protocolo que de alguna otra forma informe, creo que vamos a seguir escuchando antes, durante y después,
si no tenemos esta ley prontamente, el no saber que realmente no sabía, que no se podía decir o hacer. Quiero destacar que el proyecto como tal en la sala fue aprobado de manera transversal y salió unánime, y creo que también se logró entender en base a todos los comentarios que hicimos tanto en la Comisión de Deporte como en todo lo que pudimos transmitirle a los demás diputados de la importancia de todo esto, y eso significó también la unanimidad en el momento de ser votado. El protocolo como tal será elaborado por el mismo Ministerio del Deporte y serán ellos los encargados de fiscalizar su respectiva implementación. Es importante también destacar que este protocolo sería entregado partiendo por el Ministerio del Deporte, IND, todos los clubes deportivos del país, y claramente las directivas serán los encargados de entregárselo a los deportistas, a los entrenadores, a los funcionarios, a los padres, para que tengan todo el conocimiento de que lo que realmente estamos intentando llevar a través de este proyecto. ¿Qué más? El Comité Olímpico será el encargado de promover las buenas prácticas sustentadas en este proyecto como tal, así que creo que tienen todas sus respectivas responsabilidades, tanto el Ministerio, el IND y el Comité Olímpico como tal. Y yo creo que es bueno, para no alargarme más, que la Erika también pueda comentar, como les decía, sobre los casos emblemáticos y también todo lo que ella quiere aportar, a quien aprovecho de agradecer porque el apoyo de ella ha sido muy importante. Yo quizás soy el autor del proyecto, pero también creo que la Erika, a través de su misma experiencia deportiva y experiencia de vida, es creo quien más me puede apoyar, así que aprovecho de agradecerle también frente a todos ustedes. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Keitel. Entonces tiene la palabra la diputada Erika Oliveira. Muchas gracias a la comisión. Sumarme a lo que indica Sebastián, que en el fondo para nosotros es un proyecto bastante emblemático y también muy importante. Emblemático, ¿por qué? Porque el mundo del deporte en realidad durante muchos años ha vivido todo este tipo de situaciones, no solo el maltrato, no solo la discriminación, sino que también los abusos. Y los abusos en el mundo del deporte existen y han existido siempre. Y por lo tanto, desde ahí es que cuando nace este proyecto de parte del diputado Keitel, para mí fue primero bonito que venga de un hombre, y segundo, súper importante para poder poner hoy día sobre la mesa este tema. Y dentro de esto uno quisiera siempre quisiera que no ocurran. Pero tenemos hoy día casos tan potentes como por ejemplo en la región de Ñuble, en donde hace prácticamente 2 meses atrás vimos a través de los medios de comunicación denuncias hacia un entrenador que ya tenía antecedentes desde hace muchos años, y cuando las deportistas van y denuncian o se atreven, resulta que pasa todo un proceso en donde muchas veces no se les cree o simplemente no se llevan los procesos adelante. O sea, en este caso específico de este entrenador, pasaron años en donde hubieron también sumarios, en donde habían procesos que estaban, se supone, en curso, pero pasaban los años y realmente este entrenador seguía trabajando, seguían las deportistas viéndolo en la pista atlética, viéndolo en la universidad, y desde ahí obviamente las deportistas también se sienten bastante vulneradas, no solamente porque fueron abusadas, sino que también sienten la vulneración de que las personas que tienen que proteger su integridad no lo hacen, o las instituciones que deben hacerlo tampoco lo hacen. Y no solamente el caso de Ñuble, sino que también tenemos casos en el norte del país, en el sur del país, en donde personalmente he conocido casos de deportistas que han sido abusados y maltratados, pero que lamentablemente no se atreven a denunciar. Y no se atreven a denunciar porque también dentro de el miedo a la denuncia no es solamente el que yo vaya y denuncie y me expongo a que todos me apunten con el dedo, sino que también
porque los costos que hay detrás de eso son bastante altos. Los deportistas hoy día dependen muchas veces de que sea el mismo entrenador quien los seleccione para ir a un campeonato, o sea, el mismo entrenador quien los seleccione para conformar la selección que se va a ir a la concentración a Europa o a Estados Unidos, etcétera. Entonces, desde ahí hay un costo. En este caso específico de Ñuble, él no solo es entrenador, sino que también es un docente de la universidad. Por lo tanto, también tiene en su poder la facultad de decidir a quién le entrego o no las becas. Entonces, desde ahí es que nosotros creemos que es súper importante y voy a sumarme a lo que dijo Sebastián, que hoy día existen distintos proyectos dentro del Congreso, de la Cámara, del Senado, en donde se habla sobre la violencia. Hoy día ustedes mismos están viendo el proyecto de la ley Gabriela, que me parece espectacular. Pero en el mundo del deporte de verdad que es, y no es que uno quiera decir que es un mundo aparte, pero hasta hoy día lo ha sido. Y nos regimos por quizás reglamentos distintos que lamentablemente no entramos dentro de las leyes, por ejemplo, del Código del Trabajo. El deportista, muchos de los entrenadores que trabajan en el mundo del deporte no están bajo el Código del Trabajo. Por lo tanto, al momento de realizar una denuncia o de dónde me dirijo, no hay información, porque no está esa protección. Entonces, creemos que es importante que se haga a través de este protocolo, que va a ser direccionado a través del Ministerio del Deporte, con el IND, el Comité Olímpico, que son las entidades que hoy día rigen el deporte a nivel mundial y a nivel olímpico. Entonces, creemos que es importante este proyecto que va en relación al acoso sexual, al abuso sexual, al maltrato psicológico y a la discriminación dentro del mundo del deporte. Es por eso que agradecemos que ustedes nos escuchen. Voy a repetir lo que dijo Sebastián, este proyecto fue apoyado transversalmente dentro de la sala y hoy día estamos esperanzados de que ustedes también nos puedan apoyar en eso porque de verdad que hoy día lo necesitamos. Estos mismos casos que ocurrieron ahora hace 2 meses, así lo indican también. Así que desde ahí le agradecemos y esperamos tener una buena acogida y una buena respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Olivera. Diputado Sebastián Keitel ha pedido nuevamente la palabra. Gracias, Presidenta. Solamente un último aporte a lo comentado por mi parte y por la diputada Olivera. Es que este proyecto, que como dije anteriormente, será el Ministerio del Deporte el encargado de elaborar, va más que nada por un lado preventivo. La parte sancionatoria hoy día la ve quizá el Código Penal, el día que una persona que incurra en cualquiera de estos delitos, especialmente en el acoso y abuso, será el Código Penal quien sanciona respectivamente, ya sea si es culpable, condenado culpable, será con presidio. Pero lo que también pretendo en este proyecto, y ojalá también ahí con el apoyo de ustedes a través de posibles indicaciones, y yo mismo pretendo entregar una indicación, es que también sea sancionador este proyecto, quizá no solamente lo que podemos ver hoy día en algo social a través de una red social, de las redes sociales que pueden sancionar quizá a una persona por ese lado, pero no impide este proyecto a que alguien que incurra y que sea condenado pueda volver a trabajar en una institución deportiva. Entonces, por ese lado creo que es importante a este proyecto agregarle la parte sancionatoria y creo que somos nosotros los encargados en perfeccionarlo. Quizás va a atrasar un poco más el avance, pero creo que es súper importante que entreguemos un proyecto mucho más completo y que no quiero ver que ninguna persona que incurra en cualquiera de estos 4 delitos vuelva a trabajar con niños, con jóvenes, insisto, hombres, mujeres. Acá no hay un lado discriminatorio por parte de la sexualidad de quien sea el afectado, pero creo que tenemos que encargarnos de que nunca más una persona que incurre en cualquiera de estos 4 delitos vuelva a trabajar en una institución deportiva. Entonces, eso, quería aportar por ese lado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Keitel. ¿Puedo aportar Sí, algo chiquitito? diputado Olivera. Sí. Yendo en la misma línea del diputado Keitel, también es importante que en este protocolo, ojalá, porque nosotros sabemos que siempre es mejorable, pero dentro de las sanciones también para nosotros es importante el proceso de investigación, porque también hemos tenido casos de entrenadores que han sido acusados por padres, por ejemplo, de menores sobre maltrato,
y desde ahí tampoco hay una protección hacia ese entrenador mientras dura la investigación. Simplemente se lo separa de sus actividades y no se le permite trabajar en nada mientras dura la investigación. Entonces también queremos resguardar estas cosas que son importantes. O sea, los entrenadores, sabemos que hoy día también hay buenos entrenadores y que muchas veces a lo mejor hay que entender el mundo del deporte también muchas veces desde los padres para entender por qué muchas veces el trato es un poco con mano dura. No queremos que haya maltrato, pero también entendemos que hay una disciplina, que hay una forma de trabajar. Y desde ahí también es que solicitamos que ese proceso se respete, pero que mientras tanto también les demos la protección a ambos. O sea, y yo creo que ahí ustedes a lo mejor nos pueden ayudar muchísimo según la experiencia que tienen. Muchas gracias. Gracias, diputado Oliveros. Ofrezco la palabra, senadora Proboste. Presidente, yo creo que siempre el debido proceso es algo que uno tiene que resguardar en esta iniciativa y por lo tanto, tal como hoy día nosotros lo estamos viendo en una discusión similar, pero en otro ámbito, como lo es los protocolos para sancionar la violencia en el ámbito académico, uno puede recoger mucho de esa discusión que además ha sido muy rica desde el punto de vista de los invitados a las distintas audiencias, porque bueno, hay experiencias también que las universidades llevan largo tiempo y que uno podría extrapolar a la necesidad de lo que hoy se quiere proteger, que tiene que ver con el ámbito deportivo. Yo sé que en esta materia hay quienes dicen, mire, vamos a hacer distintos proyectos para resguardar un solo propósito. Y hoy día estamos discutiendo el protocolo en el ámbito de las actividades deportivas, estamos discutiendo el protocolo en ámbito de la educación, particularmente de la educación superior. Después, eventualmente, podríamos discutir un protocolo en organizaciones sociales, porque también ahí hay situaciones y prácticas de acoso. Yo creo que esa mirada es válida, pero creo que mientras eso no ocurra, tenemos que avanzar en ir generando estas instancias y yo creo, Presidenta, que a lo mejor sería una buena señal que votáramos en general este proyecto en el día de hoy y que luego abriéramos un proceso para poder presentar indicaciones que recojan la preocupación no solo de los autores y autoras, sino también de lo que ha sido el trabajo más colectivo en otras iniciativas que tienen este mismo propósito en otros ámbitos y que todos contribuyen a lo mismo, y es poder generar efectivamente una sociedad en donde cada niño y niña pueda ir a distintas organizaciones y pueda desplegar al máximo sus capacidades y sus talentos, que es el propósito que en el fondo es la motivación de esta iniciativa. Gracias, senador Proboste. Senadora Allende. Presidente, saludar por supuesto a los diputados que nos acompañan y también creo que, como decía muy bien la senadora Proboste, la verdad es que vamos a tener que ir avanzando en las distintas áreas o sectores porque no tenemos, digamos, de alguna manera una política más global que englobe todas estas situaciones. Además que tiene su especificidad y estamos de acuerdo que el mundo del deporte tiene su especialidad propia. De todas maneras, yo me gustaría saber si el Ministerio del Deporte tiene algún tipo de protocolo ahora, hoy día. Me parece que no, y eso es bien importante de resaltarlo porque es increíble, pero no existe. Y por otro lado, ese mismo Instituto Nacional del Deporte debiera sancionar a las organizaciones deportivas que justamente incumplen medidas de prevención y sanción en lo que se refiere al acoso sexual. Y hay formas, porque se le puede congelar los fondos, puede impedirle que participen, en fin, hay formas de hacer no solamente declarativo el que tenga que tener un protocolo, sino que obligar a que las distintas organizaciones lo tengan que acoger. Y yo creo que el IND tiene los instrumentos como para poder hacerlo y es importante. Y también el Comité Olímpico deberá preocuparse de esto, porque también el hecho que sea altamente especializado no significa que no pueda tomar resguardos y que también incluso no pueda ejercer algunas sanciones, como congelar a las federaciones que no cumplen con una política de prevención. Yo creo que todo esto es avanzar, Presidenta, hacia
hacia un tema que efectivamente es el que nos motiva más general, que es buscar las mejores condiciones de dignidad y de protección y de prevención de ejercer, en este caso, acoso, en fin, o una forma de violencia hacia las mujeres. Y yo creo que sería bien importante, entonces, yo estaría de acuerdo si es que, no sé, la Secretaría qué opina, si se puede votar en general para después ir encontrando los elementos por la vía de las indicaciones. Gracias, senadora Allende. Senadora Aravena. Bien breve, yo solamente coincidir en que idealmente tuviéramos una sola marco normativo para toda la institucionalidad, pero dado que no existe, el esfuerzo hay que hacerlo ahora. Y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo que pudiéramos votar en general y agregar que en el ámbito sancionatorio, que es lo que planteaba Sebastián, efectivamente hay que revisarlo porque no todas las instituciones dependen del Estado. Entonces, claro, aquí hay una sanción que tiene que ver con que no se dan recursos para efectos de que no se implemente el protocolo. Pero ¿qué pasa con las que no dependen del Estado y que de alguna manera tienen carácter privado, que no son pocas, y que efectivamente ahí podría ser que le limitemos la existencia del punto de vista normativo, etcétera? Hay que verlo, porque lamentablemente, como está escrito, solamente estaríamos de alguna manera influyendo en quienes dependen de los fondos estatales. Y la verdad es que esto es mucho más amplio, como lo ha dicho Erika. Esto incluso es un tema que tiene que ver con colegios, con distintas ramas del ámbito deportivo, que por muchos años todos hemos sabido que han ocurrido estas situaciones, todos hemos sabido efectivamente, y lamentablemente nunca se han normado. Entonces, agradecer, digamos, la iniciativa y yo creo que es un buen momento para trabajar indicaciones. Ellos también entiendo que como diputados tienen algunas propuestas que hacer y la idea es poder trabajar en conjunto y sacarlo lo antes posible. Así que yo también estoy de acuerdo en que podamos votar. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora Aravena. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de que esto se apruebe en general hoy día. Lo único, consulto si saltamos las audiencias públicas, no es necesario, o mientras esté en sala, para debate hacemos audiencias públicas igualmente. Si ustedes nos pueden proporcionar algunos nombres, no sé, el Comité Olímpico, quienes ustedes escucharon en la Cámara, para hacer un trámite también más expedito, porque las audiencias pueden demorar también mucho tiempo. Y lo otro, yo creo que el valor del proyecto es que genera un marco normativo de concepto en torno a la actividad deportiva y específicamente cómo se expresa en la actividad deportiva el acoso sexual. Y eso tiene un valor enorme, porque en algún momento llegaremos a hacer un marco general, ¿cierto?, de lo que es el acoso sexual, pero va a tener distintas expresiones, porque las actividades son absolutamente distintas. Entonces yo creo que se da en la educación, se da en el mundo de las Fuerzas Armadas, se da en el deporte, se da, bueno, en el Parlamento, en todas las instituciones, ¿cierto?, se da el acoso sexual y los protocolos van a ser instrumento operativo de una norma más general. Y es por eso que es tan importante que ustedes acá apuntan a cómo operar los protocolos en el ámbito del deporte. Así que yo creo que aprobarlo en general y posteriormente hacer las audiencias públicas. Y por cierto, después hacer el debate en particular, donde va a ser muy importante que ustedes nos traigan indicaciones, porque el mérito que tiene el paso por el Senado es que podemos revisar tanto los autores, si tiene origen en la Cámara, los senadores, revisar el texto y, por cierto, incorporar algunos elementos que hayan quedado fuera, como ustedes han señalado en los aspectos que acá, tema penal, etcétera. Eso entonces podríamos, no sé si se ofrece la palabra, ¿alguno de ustedes quiere acotar algo? Diputado Olivera. Sí, yo solo quiero, respecto de lo que mencionaba la diputada, perdón, la senadora Allende, claro, son las instituciones en este caso las que debiesen. El Ministerio hoy día no cuenta con un protocolo, menos el Instituto Nacional de Deporte. El Instituto Nacional de Deporte es quien tiene que fiscalizar no solamente que se ejecuten bien los recursos que se entregan a través del Estado, sino que también debiese fiscalizar todos estos temas que tienen las distintas conductas que se vayan denunciando. Pero hoy día eso no existe. Yo sé que el Comité Olímpico de Chile hoy día está trabajando un protocolo con una muy buena abogada que ha llevado muchos casos de denuncias de abuso sexual en el mundo del deporte, que es a ella quien yo voy a mandar para que la puedan invitar y les puedan ir a contar ustedes cuál ha sido su experiencia. Pero ¿por qué también es preocupante? Porque precisamente cuando uno se ha sentado con las autoridades, y yo personalmente lo he hecho, me he sentado con algunas autoridades para contarles los hechos que han ido ocurriendo,
desde ahí uno tampoco ha visto una respuesta. Entonces, por eso creo que cuando me encuentro con este proyecto que presenta Sebastián, yo dije que bueno, porque si nosotros, cuando nos sentamos frente a la autoridad y le estamos diciendo, mire, esto es lo que está pasando, esto es lo que ha ocurrido, y resulta que hoy día en el mundo del deporte hay personas que trabajan dentro de las instituciones, que fueron personas que encubrieron incluso, fueron encubridores, y hoy día esas personas trabajan dentro de las instituciones y uno no ve ninguna reacción. Es eso lo que queremos cortar de raíz, es eso lo que queremos eliminar. Por eso le agradezco nuevamente que nos hayan escuchado y por supuesto vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo acá. Muchísimas gracias y vamos a tomar la votación. Diputado, ¿que usted quiere acotar algo? Gracias, presidente. No, simplemente agradecer nuevamente a usted, a las senadoras presentes. Y eso, yo creo que la importancia, sin redundar mucho en lo que acaba de decir la Erika, es en tener una base en la cual podernos regir, en la base en la cual podamos sancionar. Yo entiendo que no se puede sancionar de la misma manera a una posible federación el día de mañana con cortarle recursos, a sancionar a un club de barrio, un club deportivo que quizás no recibe recursos del Estado. Entonces, encontrar y perfeccionar para tener un proyecto acorde a lo que realmente estamos buscando, sin perder el sentido de esta información que queremos entregarle a la gente, de que sea preventivo, y a través de esa prevención, a través de este protocolo que traiga todos los reglamentos vías por haber, partamos por eso, por poder cubrir a la gente, poder proteger a la gente que hoy día está siendo víctima de este acoso, abuso sexual, discriminación o maltrato dentro de las instituciones deportivas. Así que ojalá agradecerle nuevamente por esta votación, seguir adelante y tenerlo cuanto antes ya como no como un proyecto, sino que como una ley. Gracias. Muchas gracias, diputado Sebastián Keitel. Tomemos la votación, por favor, señora. Sí, presidenta. La presidenta pone en votación en general el proyecto de ley que establece el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual en la actividad deportiva nacional. Senadora Aravena. Aprobado. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora Allende. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado en general por la unanimidad de las integrantes presentes de la comisión. Muy bien. Se va a sala entonces Muchas gracias a ustedes por la participación. Yo quisiera consultar a las colegas si vemos el proyecto el tercero o damos por terminada la sesión. Senadora Allende. Mire, lo que pasa es lo siguiente. El tercer proyecto, en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es ver el proyecto que se está tramitando, que es una modificación a la sociedad conyugal, porque existe, digamos, en segundo trámite la modificación a la sociedad conyugal que justamente cambia el hecho que sea el hombre quien administra y deja igualdad, digamos, en el sentido que puede ser tanto el hombre como la mujer. Y esto está siendo tratado. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es pedir a la sala que nosotros viéramos ese proyecto y en ese proyecto incluir la moción. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Chao. Disculpen. Hola. A ver. Y quizás ahí en ese momento incorporar esta moción, porque esta moción es muy puntual, es bien específica, pero creo que sería mucho más adecuado que nosotros viéramos las modificaciones que está teniendo el proyecto aquí, en esta comisión, que es justamente la modificación de la sociedad conyugal, para que hombres y mujeres administren y no sea como hoy día, que es el hombre quien administra. Ese proyecto de ley lleva más de 20 años tramitándose en el Parlamento. ¿En serio? Sí. Fue una moción que inició la exdiputada Sá, la cual yo patrociné. Se trabajó, costó mucho que saliera de la Cámara, llegó al Senado y murió hace 15 o 20 años. Entonces, está en tabla, yo creo que va a depender, porque ahora lo que hay es un proyecto que sustituyó esa moción del primer periodo, del primer gobierno del presidente Piñera, y desde esa época hasta acá hay dos proyectos. Entonces, quizás podríamos, así como lo hemos hecho con acoso sexual, aprobar esto y de una vez que tramitemos lo incorporamos como una norma. ¿Ah? ¿Les parece? Es pequeño, sí, lo ponemos en tabla para la próxima sesión y podemos despacharlo. ¿Ah? Muy bien. ¿También habría acuerdo? Sí, porque el título lo dice todo. El título es un artículo, entonces pongámoslo en votación. No nos vamos a inhabilitar por conflicto de intereses.
Sí, el proyecto tiene, claro, permitir a la mujer casada que ejerce una profesión o empleo la libre administración de los bienes que haya adquirido por sucesión por causa de muerte. Y para lo cual se le considerará separada de bienes. Señora secretaria, ponga en votación. Pongo en votación. General y particular. En general y particular porque es de artículo único. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora Allende. A favor. A favor. Presidenta. Muy a favor. A favor. Por lo tanto, este proyecto también queda para que pase a la sala.